de la votación de las personas, pues nos va a llevar a elegir agentes que no necesariamente van a ser los mejores, y peor, que pueden tener inclusive compromisos políticos con quienes los apoyaron en sus campañas para llegar a ser jueces, magistrados o ministros. Y si tienen compromisos, ya no son independientes. Y que los privilegios que todavía hay tantos en el Poder Judicial se les terminen. Entonces, y parte de los privilegios es que no hay una instancia que castiga las malas actuaciones de algunos jueces, algunos magistrados y algunos ministros. No quiere decir que todos sean corruptos, no quiere decir que todo el Poder Judicial sea corrupto, pero sí hay muchos casos y esos casos no son atendidos, no son evaluados y no son castigados. Por eso nosotros decimos que dentro de la reforma lo más importante es que haya un área de sanción y corrección a quienes tienen actitudes de corrupción en el Poder Judicial. Pero yo más le recuerdo a la ministra Piña y a los ministros de la Corte que desde hace 2 años el presidente dijo, ojalá que hubiera una reforma del Poder Judicial que saliera del propio Poder Judicial. Y no quisieron, simplemente dijeron, no, el Poder Judicial no se toca. Amigos, bienvenidos a su canal Región Política, martes 16 de julio del año 2024. En México, hoy, más que nunca, necesitamos un poder judicial que atienda verdaderamente los intereses del pueblo y no los cotos del poder. Se continúa con socializar las reformas del poder judicial. Así es, amigos, de verdad que la continuación de la cuarta transformación del poder judicial y prácticamente la redignificación de la justicia para que sea expedita para todos los mexicanos, no para unos cuantos, como aquí tenemos a esta magistrada que ordenó liberar al pederasta Kamel Nasif y que niega el nepotismo, pero esta magistrada tiene a 2 hermanos trabajando en el Poder Judicial Federal. Así se les gastan estos ministros, estos magistrados, y no faltaba más que también este angelito, el ministro, que se llama Luis María Aguilar Morales, dice, pues si va a ser por voto popular la elección de los ministros, jueces y magistrados, pues que también sean elegidos por elección popular a los secretarios de estados. ¿Cómo lo ven ustedes, amigos, amigas? Esto es más que nunca, amigos, amigas, que es importantísimo. Así es que la reforma va contra las injusticias que todos los días sufren cada uno de nosotros los mexicanos. Por eso les traigo a ustedes a continuación esta opinión del ministro Luis María Aguilar, así como también tenemos aquí a César Cravioto, que también le da una respuesta para que entienda que el debate en torno a la reforma del Poder Judicial no es una lucha de poderes, es una lucha de justicia, y eso no lo entienden estos personajes. Veamos. El judicial, primero, que sea confiable. Segundo, que sea capaz, que tenga buena capacitación. Y tercero, que nos defienda frente a otras personas, como en el fuero común, o nos defienda frente a las autoridades, como es en la justicia federal. Por eso, el hecho de que se proponga elegir jueces, magistrados y ministros simplemente por el voto de la ciudadanía, pues suena aparentemente muy bien. ¿Qué mejor que elijamos a los jueces y a los magistrados y a los ministros en votación del pueblo? Pues sí, parece ser una solución muy democrática, pero la verdad es que es en perjuicio de la calidad de la justicia. Y cuando uno va a querer que lo defiendan, lo que uno quiere es que haya calidad en los jueces, que haya independencia. Por eso yo creo que ese sistema no puede ser, no debe ser aprobado, porque además rompería con el sistema democrático que representa el Poder Judicial en general, tanto el de los estados como el federal, pero sobre todo aquel que nos previene contra las leyes inconstitucionales como es la justicia federal. Yo creo que un constitucionalista con un poco de sentido común puede entender que hacer la selección de los jueces y de los ministros
mediante la votación de las personas, pues nos va a llevar a elegir agentes que no necesariamente van a ser los mejores, y peor, que pueden tener inclusive compromisos políticos con quienes los apoyaron en sus campañas para llegar a ser jueces, magistrados o ministros. Y si tienen compromisos, ya no son independientes. Y si no son independientes, no le sirven al pueblo de México. Por eso, las propias personas deben entender, la propia ciudadanía debe entender y apoyar a los jueces en el sistema en el que se les elija por su calidad, no por su simpatía o por su apoyo político. Está hablando de que podría haber empatía con servidores públicos, con empresas privadas. Pues déjenme decirles, amigos y amigas, que este angelito perdió un proyecto en el que se proponía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera un caso de adeudos fiscales por más de 25,000 millones de pesos de una empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego. A ellos quién los sanciona, a ellos quién les cuestiona y quién penaliza, porque estos casos, 25,000 millones de pesos, es para que este personaje estuviera en el bote, ¿o no? Veamos. O ante la gente. ¿Por qué, me pregunto yo, no se propone también que a los secretarios de Estado también se les elija en votación popular? Son altos funcionarios que también tienen responsabilidades muy grandes, simplemente son designados por el titular del Poder Ejecutivo a su arbitrio y a su gusto. Si se vamos a poner a todos a elección popular para justificarlos, bueno, pues yo pienso que también en todo caso debería proponerse eso. No quiero decir que sea... La importancia primero de que el Poder Judicial o el que el Poder Judicial esté estancado, pues le afecta en general la vida cotidiana de las y los mexicanos, porque si hay impunidad, si un delincuente es exonerado por el Poder Judicial, es amparado, pues le afecta a la sociedad en su conjunto. Entonces, es importante que la gente sepa que esto no es una lucha entre poderes, sino que es la mejora de uno de los poderes de este país. Y también hablamos de por qué hay mucha resistencia, y básicamente la resistencia es porque no quieren que los privilegios que todavía hay tantos en el Poder Judicial se les terminen. Entonces, y parte de los privilegios es que no hay una instancia que castiga las malas actuaciones de algunos jueces, algunos magistrados y algunos ministros. No quiere decir que todos sean corruptos, no quiere decir que todo el Poder Judicial sea corrupto, pero sí hay muchos casos y esos casos no son atendidos, no son evaluados y no son castigados. Por eso nosotros decimos que dentro de la reforma lo más importante es que haya un área de sanción y corrección a quienes tienen actitudes de corrupción en el Poder Judicial. Y también hablamos de algo que no se ha entendido en el Poder Judicial. En el 2018, 30 millones de mexicanos votamos por una transformación del país. Y en el 2024, el 2 de junio, hace poco más de un mes, ese voto se transformó en 36 millones que volvimos a decir, queremos que siga la transformación del país. No que hubiera un cambio solo en la presidencia de México, sino que todas las instituciones públicas de este país sufrieran una transformación para ir avanzando en un país más justo, más igualitario entre todas y todos. Y parece que los del Poder Judicial creen que esta votación histórica que se dio en el 2018 y que, insisto, se repitió el pasado 2 de junio, no los debe de tocar a ellos. Y están equivocados. La gente quiere que todas las instituciones públicas se transformen para beneficio de la propia sociedad. Entonces, si entraran en esa dinámica, yo creo que podría ser mucho más eficiente el trabajo del propio Poder Judicial. Y ahora que está este tema y después de la elección, ahora ya están pidiendo, bueno, que los escuche el presidente. Pero yo nada más le recuerdo a la ministra Piña y a los ministros de la Corte que desde hace 2 años el presidente dijo, ojalá que hubiera una reforma del Poder Judicial que saliera del propio Poder Judicial. Y no quisieron, simplemente dijeron, no, el Poder Judicial no se toca, esperaron a la elección del 2 de junio, y ya que el resultado fue tan contundente a favor de que hubiera, entre otras cosas, a favor de que hubiera una reforma del Poder Judicial, ahora ya dicen, bueno, queremos que nos escuche el presidente. No, ya la iniciativa está en el Poder Legislativo, ahí por supuesto que han sido escuchados, podrán seguir siendo escuchados todavía en estos meses de esta legislatura y en la próxima legislatura, y ahí con todo gusto, todas las mejoras a la propia iniciativa que ya está en la Cámara de Diputados, pues serán retomadas, pero mejoras, no diciendo no, que no pase la reforma, que no se haga la reforma, porque eso sí, ya no se va a parar, porque hay un mandato popular. Por eso... Ahí lo tienen, amigos.
claramente lo dice César Cravioto, la transformación del Poder Judicial, nadie lo va a parar. Nadie, absolutamente nadie. Y la redignificación a la justicia para que sea para todos los mexicanos y no para unos cuantos, como siempre ha sido injustamente en este país. Bueno, amigos, amigas, ahí está la información. Estamos ansiosos, esperando de que ya basta. Necesitamos el cambio, necesitamos la reforma al Poder Judicial, porque es ya el cansancio y es la solitud que hacen todos los mexicanos, y lo fue demostrado este 2 de junio del 2024. Yo soy Francis, amigos. Les invito a que me den su poderoso like, compartan esta información y suscríbanse a su canal Legión Política. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.